Bien, pues ahora sí, vamos a empezar, vamos a leer la palabra del Señor. Como sabemos, estamos estudiando el libro de Zacarías. Muy bien, nos lo vamos a terminar aprendiendo, ¿no? Vamos a abrir en el capítulo 5, como había dicho antes, y vamos a leer los primeros 4 versículos, nada más, solo los primeros 4 versículos. Zacarías, capítulo 5 y versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: De nuevo tuve una visión, vi un libro que volaba. Me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un libro que vuela de unos 10 metros de largo por 5 de ancho. Esta es la maldición que se extiende sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, según está escrito en un lado del libro, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del libro, será destruido. Versículo 4. Yo le he enviado, dice el Señor de los ejércitos, para que entre en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente en mi nombre, permanecerá en medio de su casa y la consumirá, junto con sus maderas y sus piedras. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, te alabamos, te glorificamos, te honramos en esta mañana. Queremos ensalzar tu nombre porque tú eres poderoso y maravilloso, Señor, con nosotros. Y en el nombre de Jesús te pedimos bendición para esta tu palabra, Señor. Que tú nos bendigas, que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes, Señor, a ver lo que tú tienes, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, dirigiéndonos, abriendo nuestra mente, abriendo nuestros corazones en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues este capítulo, el capítulo entero, muestra 2 visiones, ¿vale? Muestra 2 visiones que están destinadas a estimular al pueblo de Dios a que las cosas que no le agradan, las cosas que no están bien, serán purgadas o serán quitadas de en medio del pueblo, que hay cosas que no le agradan al Señor y que tienen que ser quitadas. Pero no vamos a ver las 2 visiones, solo vamos a ver una. La siguiente visión la veremos la semana que viene con nuestro hermano Iñaki, que compartirá esa segunda visión. Hoy vamos a ver solo esta visión y le hemos puesto por título: El mal recibe su castigo. ¿Dónde está? Pues ya lo sabemos, en Zacarías, capítulo 1 al 4. Estas visiones que tuvo Zacarías no solo tuvieron un significado local, o sea, no solo tuvieron un significado para ese momento que se debía aplicar en esos momentos para esa nación, sino que también tuvieron y tienen una vista panorámica, podríamos llamarle mundial, ¿vale? Estos mensajes están presentes en un evangelio global que mira hacia el futuro y establece o sobre el establecimiento de ese reino de Dios sobre la tierra. Dios en su palabra nos dice en Romanos 9:6 que no todo Israel es Israel. Estoy parafraseando. Allí dice que no todos los israelitas son israelitas. Romanos 9:6. Pero no se refería a las personas, no se refería que por siendo israelitas no iban a ser israelitas, sino que se refería a que hablaba de la unidad nacional, de un cuerpo que debía estar bien unido y que ese pueblo bien unido Dios lo aceptaría. Pero que cada persona individualmente, como miembro de esa nación, tendría que llegar a alcanzar una madurez espiritual,
tendría que llegar a alcanzar una madurez que le llevara a ser obediente a Dios. Y eso significaba que debería acudir a Dios para que pueda ser limpiado de todo pecado. ¿Vale? Pero para eso, ¿qué tenía que hacer? Aceptar a Cristo en su corazón como el Mesías, algo que el pueblo no hizo, ¿verdad? Y algo que también está afectando a nuestros tiempos. No aceptan a Cristo como el Salvador personal de sus vidas. Pero también debemos aplicar, como decía, ese criterio de Dios a la iglesia en estos tiempos. A las congregaciones como las nuestras, las congregaciones locales como las nuestras que se reúnen en el nombre de Jesús, porque nosotros nos reunimos para alabar ¿a quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para honrarle, para aprender de su palabra, ¿verdad? Y tengo que decir aquí muy lamentablemente tengo que decir que no todos los miembros de una iglesia son auténticos creyentes. Y es así, lamentablemente. No debería ser así. Pero lamentablemente no todos los miembros de una iglesia local, son auténticos creyentes. No todo aquel que asiste a una iglesia forma parte del cuerpo de los creyentes, que es llamada la iglesia. Pero yo no quiero que te conformes. Bueno, si es que como me ha dicho Freddy que no todo lo pues yo no sé si soy. No. Yo quiero ser, yo voy a ser obediente al Señor porque yo soy parte de esa iglesia. Aquí lo que yo quiero es desafiarles a que se pregunten en sus vidas, en sus corazones, ¿soy verdadero creyente en Cristo? No que me digamos, bueno, pues ya está, yo no soy creyente, soy a medias, pues así me quedo. No, yo te quiero desafiar a que seas un verdadero creyente. Y es lo que te está diciendo la palabra del Señor, que seas un verdadero creyente. Pero bueno, ustedes van a decir, ¿y eso a qué viene ahora con lo que vamos a ver? Porque en esos tiempos habían cosas que desagradaban a Dios. Y por eso le da esta visión a Zacarías para decir, no te preocupes que esas cosas que no me agradan serán quitadas. Y les está llamando al pueblo y nos está llamando a nosotros también a que quitemos estas cosas que estorban en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, vamos a volver al texto que hemos leído en esta mañana. Y vamos a verlo en 2 puntos. Primero, en lo que Zacarías vio y también en lo que representa lo que Zacarías vio. ¿Vale? El primero, en esta visión vamos a ver el versículo 1 y 2. De nuevo, tuve una visión y vi un libro que volaba. Me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un libro que vuela de unos 10 metros de largo por 5 de ancho. Eso es lo que vio, ¿verdad? Bueno, ustedes tienen codos y rollo, ¿verdad? Bueno, esta es una traducción. Después vamos a ver que más o menos aquí lo que han hecho en esta versión es aproximarlo, porque en realidad son unos 4,5, unos 9 y pico, pero lo han hecho es a 5 y a 10 metros, lo han redondeado, ¿vale? Lo han pasado a unidades que nosotros conocemos, los codos y los no los conocemos, ¿no? Pues esa es la versión que simplemente nos da esa traducción a nuestras unidades métricas de ahora, ¿verdad? En esta visión, el profeta vio un rollo, ¿qué cosa? ¿Qué era lo que hacía ese rollo? Volaba. Allí más o menos vamos a ver esa imagen, ¿verdad? Vemos a Zacarías allí un poco pequeñito y un rollo bastante grande, ¿verdad? Que volaba. Y este rollo podemos decir, aunque luego vamos a dar un poco más de qué es lo que significa y qué es lo que representa en su totalidad, pero podemos decir que este rollo representaba la palabra de Dios.
Este rollo representaba la palabra de Dios. Y vamos a echar un breve vistazo al libro de Ezequiel. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10. Y también, como está unido allí, el capítulo 3 del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Ezequiel aquí comió literalmente la palabra de Dios. Y posteriormente él tenía ¿qué cosa? Que compartir lo que el Señor le había dicho que comiera, que en este caso era la palabra de Dios. Hermano, amigo, esta escena que es relatada por el profeta resulta impactante o debe resultar impactante para los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos prácticamente, no literalmente, pero prácticamente deberíamos comer la palabra de Dios. No literal, como lo hizo el profeta Ezequiel. Deberíamos desear la palabra de Dios. Y debería ser dulce como la miel. Porque él dice que le fue dulce como la miel la palabra del Señor. Nosotros necesitamos desear comer la palabra de Dios. Dice Pedro, en Primera de Pedro, que deberíamos desear la leche no adulterada. Esa leche es la palabra del Señor. ¿Estamos deseando nosotros comer de la palabra del Señor? Yo no lo sé, pero el Señor te está desafiando. Necesitas de la palabra del Señor. Y tenemos un buen momento para aprender de la palabra del Señor, de comer de esa palabra del Señor, los estudios bíblicos, y no lo sabemos aprovechar. Porque a veces, como les digo, a veces no entendemos algunas cosas que leemos. Pues esta es una buena oportunidad. ¿Ha habido alguna hermana que, aunque no ha tenido nada que ver con lo que estábamos diciendo, por favor contésteme esta pregunta? ¿Qué significa este nombre o esta? Sin problema, se lo contesta. Hermanos, debemos desear comer prácticamente la palabra del Señor. Deberíamos digerir la palabra de Dios. Debería estar en nuestras bocas cada día de nuestras vidas. Debería ser dulce como la miel. Lo que pasa es que cuando nos enfrentamos a la palabra del Señor, nos encontramos con que nos hace herida, ¿verdad? Y nos pincha. Y claro, como nosotros no queremos cambiar, pues, pues voy haciendo a un lado lo que me pincha. ¿Por qué? Porque nuestra vida no la queremos cambiar. Yo soy así y no voy a cambiar. Es que así tengo la vida, es que así soy. No, el Señor quiere moldear tu vida. Quieres que seas un verdadero creyente. Así que, hermanos, les invito a saborear la palabra del Señor. Y les digo por experiencia, cuanto más la lean, más ganas tienen de leerla. Les digo por experiencia, me costaba mucho a mí, pero cada vez me gusta más. Cada vez quiero leer un poquito más. Cada vez quiero deshacerla, ver qué es lo que está diciendo. Desmenuzarla.
Es como cuando les gusta una comida, ¿verdad? ¡Ay, qué ganas tienen de comerla! Como dicen por allí, una paellita, ¿no? Un encebollado, bueno, eso para los que somos de... Pero hablando de comidas de aquí, ¿verdad? Hay cosas que nos encantan. Pues así deberíamos desear comer la palabra del Señor. Bueno, regresando un poquito a Zacarías, nos encontramos ahora qué cosa que había, un rollo volador. Y el joven profeta afirma, como dice aquí, de nuevo alcé mis ojos y miré, y lo que vio fue un rollo volador, aparentemente abierto. Yo he tomado esta figura así, abierto, ¿verdad? Listo para leerse. Y entonces le dice, ¿qué es lo que ves? Un rollo, y es esta del Reina del 60, de Valera del 60, dice, vi un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Como les dije antes, lo que han hecho en la versión que yo tengo es traducirlo más o menos a unas medidas. Las medidas mencionadas por Zacarías indicaban que el rollo era grande, de dimensiones bastante grandes. Algo más grande de lo habitual, porque los rollos no suelen hacer así de esa manera. No era lo habitual de esa época. Los rollos eran bastante más pequeños, pero bastante más pequeños. Su material posiblemente era en esos tiempos se solía hacer de papiro. ¿Saben lo que es papiro? Vale, les voy a dar un poquito de... Papiro era de un material que lo cogían en el río, eran unas plantitas que estaban en el río que no era la parte no muy profunda, y como vemos ese hombre allí cortaba, luego lo hacían en pequeñas láminas y las hacían vertical y luego horizontal, y luego les echaban algo así, pero a veces no necesitaban ni siquiera echarle nada, sino que las prensaban y con la propia savia que eso de ese salía, se pegaban unas a otras y ya quedaban como las hojas de cuaderno que podemos tener nosotros ahora, y ya podían escribir, como lo vemos al final. Ese era un papiro, era del tallo de una esta que había en el río, una planta, sí, del tallito la cortaban y hacían láminas y luego las juntaban primero vertical y luego horizontal, y cuando las prensaban, pues la propia savia que tenía esa planta se pegaban las unas a las otras. La gente se inventaba para poder escribir, ¿verdad? Pues esos eran los papiros, y de hecho la mayoría de esos tiempos se escribe así. Había otras formas como el cuero o pergaminos, pero eso fue bastante más después. De hecho, hasta en el Nuevo Testamento todavía la gran mayoría de cartas fueron escritas todavía en papiro. Así que ya sabemos más o menos, si escuchamos papiro, ya sabemos más o menos de qué se trata. Pues el rollo que aquí nos ocupa era de grandes dimensiones. Yo solo le he traído dos figuras, no he traído más, ¿vale? Para que nos tengamos en la mente, no quiero confundirlos con ninguna otra cosa más. Simplemente para que tengamos en la mente ese rollo bastante grande. De dimensiones porque se nos dice que era de 20 codos. Como ya le hemos dicho, eran de unos 9 metros de largo y uno que tenía unos 4 metros y medio aproximadamente de ancho. O sea, imaginemos, para darnos una idea, podría ser como una sábana de una cama de estas grandes, no de esas que nosotros tenemos. Los pobres tenemos camitas, no sé, alguno tiene... Sí, más o menos, una cama de esta... No, de un 80, eso... que va, una cama, pero de estas bastante grande, una cama doble de estas. Vale. Es como todo este marco. Más o menos. 9 metros por 4 y medio. Más o menos. Aún queda pequeño. Sí, más o menos. O sea, era bastante grande. Por eso es que hemos ahí el dibujo de el hombre bastante pequeño con el bastante grande. Pues el profeta Zacarías lo identifica como un rollo volador. ¿Por qué? Porque dice que se movía de un lado al otro, por encima de la tierra. Nos imaginamos que se dirigía de una parte a otra de la tierra. Creemos que ese era el pensamiento, ¿verdad? Por eso le dice que era un rollo volador, porque lo estaba en el aire y que se movía. Pues eso es lo que vio,
¿vale? Eso es lo que vio el profeta. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significó para esos tiempos y qué significa para nosotros en estos tiempos? ¿Qué representa? Bueno, ya habíamos dicho que representa, ¿qué cosa? La palabra de Dios, pero sí, la palabra de Dios, pero ¿qué decía? ¿Qué era lo que les quería decir? Pues la palabra de Dios, aquí lo que creen los grandes es que allí en ese rollo estaban escritos los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque nos dice en los versículos 3, vamos al versículo 3, entonces me dijo, esta es la maldición que se extiende sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, según está escrito en un lado del libro, será destruido, y todo lo que aquel jura falsamente, como está al otro lado del libro, será destruido. Nos está diciendo dos cosas: hurtar, ¿y qué más? Y jurar falsamente o jurar en vano. ¿Y esto en dónde nos suena escuchar eso? Hurtar es robar, ¿vale? A los mandamientos, ¿verdad? Por eso se cree que allí estaban los mandamientos, aunque aquí en esta Biblia solo se menciona dos, solo se menciona estos dos. El rollo señalaba únicamente estos dos males, podríamos decir. El robar, era, en otras palabras, injuriar a tu prójimo, ¿verdad? Y el jurar falsamente no era otra cosa que el deshonor hacia Dios, porque siempre lo hacían en el nombre de Dios. Normalmente la gente que jura lo dice en el nombre de Dios. Bueno, ahora ya se han inventado otros juramentos, pero normalmente así se lo hacía, ¿verdad? Entonces el rollo señalaba únicamente estos dos males que representaba, podríamos decir, toda la maldad de la tierra. Nos situamos, ¿verdad? Nos situamos. Estos dos males lo que está haciendo es representar los males de la tierra. Y el robo, como habíamos dicho, atenta al prójimo. Y el agravante de jurar falsamente es cuando atentamos contra Dios y tomando el nombre de Dios en vano. Son dos acciones claramente prohibidas en la ley. Eran dos acciones que estaban prohibidas en la ley. Pero el hecho de mencionar solamente estas dos males no nos indica, no solo nos deja que solo estos males existían, había muchos más, ¿vale? De hecho, hay muchos más. Pero estos representan el rompimiento de las relaciones con tu prójimo y también con Dios. Y ya si rompes las relaciones con tu prójimo y con Dios, pues ya no necesitas decir otra cosa más. Por eso el Señor Jesús, cuando dijo primero, ¿qué es lo primero? El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con eso estaba representando totalmente todos los mandamientos. Pues aquí pasa lo mismo. Si el uno atenta con tu prójimo y el otro atenta contra Dios, ya te está representando absolutamente todos. ¿Por qué? Porque los dos hacen que pierdas una relación con Dios. Y aquí lo que el profeta ve y lo que Dios le está haciendo ver es lo primero. En el versículo 3 le dice maldición. Zacarías comenta el cuadro de esta visión explicando que la maldición que va a caer sobre aquel que, ¿qué cosa? Que hurta, que roba. Es decir, que un ladrón va a ser maldecido. Y como habíamos dicho, este mandamiento tiene que ver entre los hombres. Y esto lo podemos entender y lo podemos comprender. Vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 50. Salmo 50, versículos 18 al 21. Aquí vamos a comprender mejor el aspecto de esto de que las relaciones que las rompemos entre los hombres. Dice Salmo 50, versículo 18:
Tu boca se complacía hablando el mal, y tu lengua componía engaño. En los tribunales hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre profecías infamias. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensaban que ciertamente sería yo como tú, pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Y luego dice, entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El texto era un relato de cómo los hombres pensaban en aquel tiempo de que podían quebrantar la ley de Dios y no pasaba absolutamente nada, ya que eso nos suena de ahora también. Que pensamos que Dios no va a hacer nada. Y ellos pensaban en esos momentos que poder quebrantar la palabra del Señor y no pasa nada. Podían salirse, en otras palabras, salirse con la suya. El pueblo de Dios estaba convencido que podían quebrantar los 10 mandamientos impunemente porque parecía que Dios no los castigaba. Pero ellos llegaron a la conclusión de que eso era parte humana. O que llegaron a pensar que Jesús era tan comprensivo, y lo es. ¿Vale? Es misericordioso, lo es. Pero Él es justo. Aparte de ser misericordioso, también es justo. Pero ellos llegaron a pensar que era tan comprensivo, tan compasivo, tan tolerante con ellos, que estaban convencidos de que Dios nunca les iba a llamar la atención. Y iban a poder seguir. Y como vuelvo a decir, a que nos suena eso también ahora. Y no solo a los no creyentes, a nosotros también. Porque a veces hacemos tantas cosas mal. Y bueno, Dios es bueno conmigo. Sí lo es. Pero acuérdate que es justo. Acuérdate que Él es justo. Hermanos, los mandamientos produjeron un gran impacto sobre la civilización muchos años atrás. Las grandes civilizaciones de este mundo han tenido estas leyes como base. Y de hecho, algunas naciones la incorporaron a su sistema legal. El no matarás, el no hurtarás, o no darás falso testimonio, o no codiciarás. Como ejemplo, hay otras naciones que pusieron también no cometerás adulterio. Fue básico en algunas naciones hace muchos años atrás. Y fomentaron la construcción de la familia, de hogares, y formaron una forma y un modo de vivir en aquellas sociedades. Mientras estas naciones mantuvieron estos principios como base moral y ética, eran bendecidas por Dios. Y fueron bendecidas por Dios. Así sucedió en el pasado, pero los problemas de aquella época eran mínimos comparados con los que nos muestra la sociedad en el presente. ¿Pero por qué? Porque nos hemos olvidado de esos mandamientos de Dios. Nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de lo que Dios dice para nuestras vidas. Muchas naciones del mundo han abandonado y han relajado su observancia a estas leyes. Muchas han llegado a un punto tan inmoral que, como vemos ahora, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Pero Dios va a tomar en cuenta todas estas cosas. A la nación de Israel le dijo que los iba a castigar. Y les dijo, juzgaré a aquellos que he elegido como nación y juzgaré a cada persona que quebrante estos mandamientos. Así que ese rollo que había visto la visión de Zacarías no era, este rollo que se desplazaba no era otro que decir que representaba que Dios iba a castigar lo malo. Que Dios iba a castigar eso que estaba en contra de la voluntad de Dios.
Esa palabra maldición es que les va a decir, los voy a castigar. Y tengamos cuidado también nosotros. Cuidado, nosotros también estamos quebrantando la palabra del Señor. Tengamos cuenta que Dios nos puede castigar. Y yo le ruego al Señor, por favor, Señor, no quiero caer en tus manos. Porque si caemos en las manos de Dios para castigarnos, no salimos bien parados. No salimos bien parados. No juguemos con el Señor. No juguemos con el Señor. Hoy sí y mañana no. Aquí soy muy bien, pero allí fuera no te conozco, Señor. No juguemos, porque Dios es justo. Y así como le llamó la atención en esos momentos al pueblo de Israel, también nos puede llamar a nosotros. Y no solamente le está diciendo maldición, sino en el versículo 4 aún les añade algo más. No les dice solamente maldición, les dice ahora juicio. Versículo 4. Yo he enviado, dice el Señor de los ejércitos, para que entre a la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente, permanecerá en medio de su casa. ¿Y qué cosa? Y la consumirá. Los va a castigar. Ese gran rollo contiene y se resume en la sentencia. Serán excluidos, dice otra versión. Serán castigados. La maldición entrará en la casa del ladrón, en el que jura falsamente. ¿Y qué dice? Que lo va a consumir. Y no solo sufrirá el castigo, sino su descendencia también, dice aquí, que será exterminada. Hermanos, Dios derribará cualquier civilización que esté en contra de su palabra. Cualquier persona que no siga sus principios va a ser castigado por Dios. Hermanos, es necesario que comprendamos claramente que no se puede escapar o no nos podemos escapar de la ira y del juicio de Dios. Él es muy misericordioso y por eso Jesucristo no ha venido aún. ¿Por qué? Porque es misericordioso y sigue dando tiempo para que nosotros, los creyentes, seamos fieles y los no creyentes puedan creer en Cristo Jesús. Por eso Él no ha venido todavía. Pero cada vez vemos que se acerca más. Por causa de los justos, los días serán acortados, dice la palabra del Señor. ¿Y a qué no les parece que los días no duran nada? ¿Que cada vez el tiempo se va como agua entre los dedos? ¿A que tienen esa sensación todos? Y dura lo mismo, 24 horas todos los días. Pero la sensación de que cada vez el tiempo es más corto. Eso quiere decir que ya el Señor está pronto a su venida. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Estamos velando, llorando? ¿O estamos en nuestras cosas? ¿Estamos haciendo la obra del Señor? ¿O estamos pensando en nuestras cosas? ¿Estamos trabajando para Él? ¿Estamos haciendo que nuestra vida cada vez se doblegue más ante Él? ¿O cada vez nuestro yo sigue creciendo? Hermanos, el juicio de Dios será para toda persona, no importa la raza, la nacionalidad, el sexo, la condición social, la cultura. No importa, tengas una buena cultura, una mala cultura, no importa la vida, Él va a tomarte cuenta. Él quiere perdonarte, Él quiere aceptarte, integrarte, pero todo eso ¿a través de quién? A través de Cristo Jesús. Solo Jesucristo puede llevarnos a un nivel de modo más alto que la observancia de estos
mandamientos. Dios quiere que tú y yo tengamos gozo, alegría, paz, estabilidad y también esperanza en nuestras vidas. Aquí en la tierra, Él quiere que la tengamos. Y que tengamos esa seguridad de que tenemos una vida eterna. Él quiere que, como había dicho, tengamos paz, que tengamos vida. Pero ¿qué pasa? Que nosotros pensamos que el tener paz, el tener gozo, es teniendo otras cosas. No. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero es que nosotros hacemos al revés. Buscamos las cosas añadidas y por último queremos buscar a Dios. Lo que nos sobra. Y así nos dice la palabra del Señor. Es al revés. ¿Dónde estamos haciendo nuestros tesoros? ¿Aquí en la tierra? ¿O lo estamos amontonando en el cielo? Con nuestra vida, con lo que hacemos. Él quiere que usted y yo tengamos amor en nuestras vidas, que nuestros tesoros estén allí en los cielos, que el Espíritu Santo haga producir en nuestros corazones todo el fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gozo, paz, paciencia, amor, benignidad. Todas estas. Todo esto es el del Espíritu Santo. Así que, hermanos, eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Hermanos, tengamos en cuenta la santidad de Dios, y estoy concluyendo, no soporta el pecado. La santidad de Dios no soporta el pecado. Por eso siempre ha utilizado diferentes métodos o medios para señalar, para describir y para delatar el pecado y advertir sobre el mismo. En aquellos tiempos lo utilizó a través de ese rollo grande y les estaba diciendo: el que hurta o el que jura, yo no lo quiero. Y también nos lo está diciendo a nosotros. Utilizaba a los profetas. Ahora tenemos la palabra del Señor que nos enseña. Pero si no la leemos, ¿cómo queremos aprenderla? El pecado es suciedad que no puede mezclarse con la pureza de Dios. Así que, hermanos, el cristiano verdadero está en un proceso de purificación, o como ha dicho esta mañana Patricia, proceso de santificación. Es lo mismo. De purificación, de santificación. Pero cuando caemos en pecado, cae sobre nosotros una mancha que es vista por todo el mundo. Por esta razón, hermanos, como cristianos debemos luchar constantemente contra el pecado. Debemos luchar. Y Dios nos ha dado armas para luchar. Varias armas nos ha dado el Señor para luchar contra el pecado. Lo que pasa es que no las utilizamos y queremos utilizar nuestras. Por eso nos frustramos, porque siempre las armas que utilizamos, las utilizamos con nuestras propias fuerzas. Y al final terminamos frustrándonos. Y Dios nos ha dado varias armas y no las utilizamos. Armas tales como la palabra del Señor, la oración. Tenemos varias. Si no, vayamos a la armadura de Dios en Efesios. Allí, esas armas para defendernos y para poder estar resistentes. Debemos luchar contra el pecado. El hombre que es esclavo del pecado termina, hermanos, en un tremendo fracaso. La condenación de Dios está sobre él, pero Dios, que es misericordioso, ofrece libertad, salvación por medio de su Hijo Jesucristo. El hombre sabio reconoce su pecado y su necesidad. El hombre sabio. Y no me refiero solo a hombres, sino al hombre en general. Hombres, mujeres, jóvenes. Sabe reconocer su necesidad. ¿Y qué cosa? Le abre su corazón a Jesús y le entrega su vida.
Y yo solo quiero dejarte esta pregunta. ¿Estás listo para hacerlo hoy? ¿Quieres abrirle tu corazón? Y ya no me refiero solo a los no creyentes, que no sé si habrá algún no creyente aquí. Pero nosotros como creyentes, ¿estamos listos para abrirle nuestro corazón y decirle, Señor, yo necesito de ti? Tú me has dado armas, voy a coger esas armas para luchar contra el pecado. Hombre sabio, mujer sabia, reconoce la necesidad de la dependencia de Cristo en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.